Había algo en la forma en que ella cargaba esa caja que lo decía todo. No era el peso lo que la hacía caminar despacio. Consuelo Salinas tenía 79 años. Las manos temblaban un poco desde hacía algún tiempo y aún así cargaba esa caja como si fuera lo único que le quedaba del mundo que había construido dentro de esas cuatro paredes. Adentro iban cosas pequeñas, una foto enmarcada, un rosario de madera, una taza de cerámica con flores azules pintadas a mano. El libro de recetas que nunca terminó de escribir, cosas que no valen nada para nadie más. Cosas que para ella lo valían todo. Rodrigo estaba parado junto a su camioneta negra, con los brazos cruzados y los ojos en la pantalla del teléfono. No la estaba mirando. Eso, quizás, fue lo más doloroso de ese momento, no la crueldad de echarte, sino la indiferencia de ni siquiera verte salir. Los dos hombres que la había contratado para la mudanza terminaron rápido. No había mucho. Consuelo nunca había acumulado cosas innecesarias. Vivía con lo justo, con lo que tenía sentido, con lo que cabía en una vida vivida sin excesos y sin quejas. Cuando los hombres sacaron la última bolsa y la pusieron en el maletero del taxi, que ya esperaba en la acera, uno de ellos la miró un segundo demasiado largo, como si quisiera decirle algo y no supiera cómo. Ella le sonrió, apenas, como diciendo, no te preocupes, hijo. Yo estoy bien, antes de subir al taxi. Consuelo se detuvo. Metió la mano despacio dentro de su abrigo gris, el mismo que usaba desde hacía 10 inviernos, y tocó algo que guardaba en el bolsillo interior. No lo sacó, solo lo tocó una vez con la punta de los dedos. Como quien toca la mano de alguien que le da fuerzas. Luego levantó la vista hacia Rodrigo. Él siguió mirando el teléfono. Ella esperó 3 segundos, quizás 4. Una parte de ella, la parte que todavía era su madre, todavía esperaba que él levantara los ojos, que la mirara, que dijera algo, cualquier cosa, aunque fuera un hasta luego torpe e incómodo. Pero no pasó. Y Consuelo asintió para sí misma muy suavemente, como confirmando algo que ya sabía desde hacía tiempo, pero que una parte de su corazón se había negado a aceptar del todo. Se subió al taxi, cerró la puerta sin golpearla y se fue. Desde la acera, una mujer que vivía 2 casas más adelante observó toda la escena con los brazos apretados contra el pecho. Había visto a Consuelo llegar a ese barrio hace 6 años, la había visto regar las plantas en el pequeño jardín del frente, barrer la banqueta los martes por la mañana, saludar a los niños que pasaban camino a la escuela. La había visto ser, en silencio y sin pedir reconocimiento, el tipo de persona que hace que un barrio se sienta como un lugar donde vale la pena vivir, y ahora la veía irse en un taxi. Con una caja en las piernas y la mirada fija al frente, Rodrigo se aclaró la garganta, guardó el teléfono en el bolsillo y marcó un número. Su voz sonó tranquila, casi aburrida, como la de alguien que acaba de cerrar un trámite cualquiera. Ya terminó todo aquí. Pueden mandar al arquitecto la próxima semana para que empiece con los planos. Sí, la propiedad está libre. La propiedad está libre. Así, con esas 3 palabras, resumió 6 años de su madre viviendo en esa casa. 6 años de domingos solos, de enfermedades pasadas sin decirle nada para no preocuparlo. De noches largas en las que Consuelo se sentaba en el sillón de la sala y escuchaba el silencio de una casa en la que ya no vivía nadie más. Lo que Rodrigo no vio porque no estaba mirando fue lo que pasó dentro del taxi. Durante los primeros minutos del viaje, Consuelo sacó el documento del bolsillo de su abrigo. Lo desdobló con cuidado, con esa calma que solo tienen las personas que han aprendido a lo largo de muchos años y muchos golpes, que los nervios no sirven de nada. Lo leyó una vez más. Aunque ya sabía lo que decía, luego lo volvió a doblar. Lo guardó y miró por la ventana. No lloró. Y eso no era porque no sintiera nada. Era porque lo que sentía en ese momento no era tristeza. Era algo mucho más complejo, mucho más difícil de nombrar. Era la sensación de alguien que ha cargado algo muy pesado durante mucho tiempo y que finalmente, después de años, ha decidido que ya no tiene que seguir cargándolo. El taxi avanzó por las calles de Monterrey. Consuelo observó la ciudad pasar por la ventana como si la estuviera viendo por primera vez, o quizás como si la estuviera viendo por última vez. Y no hubiera diferencia entre las dos cosas. Nadie en ese taxi sabía a dónde iba realmente,
y esa era, precisamente, la primera vez en muchos años que Consuelo Salinas iba a algún lugar que era completamente, únicamente suyo. Hay cosas que los hijos olvidan, no porque sean malos, sino porque crecer a veces requiere mirar hacia adelante con tanta fuerza que uno deja de ver lo que quedó atrás. Rodrigo Salinas no recordaba el olor de la casa donde creció, no recordaba el sonido que hacía la máquina de coser de su madre a las 11 de la noche, ese ritmo constante y sordo que se filtraba por debajo de la puerta de su cuarto y que durante años fue la música con la que se quedaba dormido. No recordaba cómo lucían las manos de Consuelo cuando él tenía 9 años, ásperas ya desde entonces, con pequeñas marcas en las yemas de los dedos que dejaban las agujas. Manos que nunca descansaban del todo porque el descanso era un lujo que ella simplemente no podía permitirse. Lo había olvidado todo, no de golpe, lo había ido olvidando despacio con los años. A medida que su vida se llenó de otras cosas, de reuniones y contratos y propiedades y un apellido que en Monterrey ya significaba algo, a medida que el hombre que era fue ocupando tanto espacio que el niño que había sido quedó enterrado debajo, sin aire, sin luz, sin ninguna posibilidad de recordarle a su dueño de dónde venía. Pero las cosas que uno olvida no desaparecen, siguen existiendo en algún lugar, y a veces, cuando uno menos lo espera, regresan. Consuelo tenía 27 años cuando nació Rodrigo. Era joven, era delgada. Tenía el pelo negro y largo que le llegaba hasta la cintura y una risa fácil, que la gente a su alrededor encontraba contagiosa. Era, por todas las cuentas posibles, una mujer que todavía tenía toda la vida por delante. Y entonces su marido se fue, sin pelea grande, sin drama visible. Un día simplemente no regresó y las semanas que siguieron le fueron confirmando lo que en el fondo ella ya sabía, que se había ido de verdad, que no iba a volver. Y que el niño de 9 años que dormía en el cuarto de junto era ahora, en todos los sentidos que importaban, su responsabilidad completa. No hubo tiempo para derrumbarse, o sí hubo tiempo. Pero Consuelo eligió no usarlo para eso. Consiguió trabajo como costurera en un taller de ropa en Guadalajara. Pagaba poco, pero era trabajo fijo. En las noches, 3 veces por semana, limpiaba oficinas en un edificio del centro. Llegaba a casa pasada la medianoche, con los pies hinchados y el cuerpo pidiendo parar. Y aún así, antes de acostarse, revisaba la mochila de Rodrigo para asegurarse de que tuviera todo lo que necesitaba para el día siguiente. Una vez, y solo una vez, encontró una nota de la escuela avisando que había un paseo educativo y que el costo era de 80 pesos. Se quedó mirando esa nota un momento largo. Luego la dobló, la guardó en su delantal. Y al día siguiente llegó al trabajo 1 hora antes para compensar el tiempo que pediría libre para ir al banco y sacar ese dinero del fondo de emergencias que guardaba en una cajita de lata debajo de su cama. Rodrigo fue al paseo. Nunca supo lo que costó. Los años fueron pasando con esa misma lógica silenciosa. Consuelo dando, Rodrigo recibiendo, sin que ninguno de los dos hablara de ello, porque así funcionan los amores, que son completamente desinteresados, no llevan registro, no piden reconocimiento, no guardan facturas para cobrarlas después. Cuando Rodrigo tenía 22 años y llegó a casa un domingo con los ojos brillantes, hablando de un terreno, de una oportunidad, de un sueño que sonaba enorme y descabellado y completamente posible. Al mismo tiempo, Consuelo lo escuchó hasta el final sin interrumpirlo. Luego se levantó, fue a su cuarto y volvió con una bolsa de tela que guardaba debajo del colchón. Adentro había $4,200 en efectivo. Era el dinero que había sacado de vender las joyas de su madre, un collar, 2 pares de aretes, un anillo con una piedra verde pequeña que su madre había usado todos los días hasta el día que murió, cosas que no tenían precio para ella, cosas que vendió de todas formas porque su hijo tenía un sueño, y ella tenía ese dinero. Y la ecuación, para Consuelo, era así de simple. No hubo contrato, no hubo condiciones, solo le dijo: haz algo bueno con esto. Rodrigo hizo algo grande, eso es verdad, pero grande y bueno no siempre son la misma cosa. Y con los años la distancia entre esas dos palabras se fue ensanchando de maneras que Consuelo observó en silencio, con esa paciencia que solo tienen las personas que han aprendido a esperar sin perder la esperanza del todo.
lo vio casarse con una mujer que nunca aprendió a mirarla a los ojos, lo vio mudarse a una casa con vigilancia privada en una colonia donde nadie colgaba la ropa afuera. Lo vio cambiar la forma de hablar, de vestir, de referirse a los lugares donde había crecido, como si borrando el origen pudiera perfeccionar el destino, y lo vio domingo tras domingo responder el teléfono cada vez menos seguido. Ella seguía llamando. Eso es importante. Siguió llamando todos los domingos a la misma hora con la misma voz tranquila, preguntando por los nietos que casi no la conocían y por una nuera que la trataba con esa cortesía fría que es en realidad una forma elegante de la indiferencia. Siguió llamando porque era su hijo, porque ella había decidido en algún momento que no supo identificar exactamente que su amor por él no iba a depender de lo que él hiciera o dejara de hacer, que ese amor era incondicional no como una debilidad, sino como una postura, como una forma de ser en el mundo que ella había elegido y de la que no pensaba moverse, pero en silencio. En la soledad de esa casa pequeña en Monterrey donde pasaba los días tejiendo y regando sus plantas y leyendo las mismas novelas de siempre. Consuelo también había tomado otras decisiones. 11 años atrás había llegado una carta certificada de una oficina gubernamental, un terreno, cientos de hectáreas en un estado que ella casi no podía ubicar en el mapa, heredadas de un tío abuelo al que había visto tal vez 3 veces en su vida. La carta era formal, llena de términos que no entendía. La guardó en una carpeta y dejó pasar una semana antes de hacer algo con ella. Luego buscó un abogado, sola, sin decirle nada a nadie. Esa decisión que en ese momento parecía simplemente práctica, resultaría ser mucho más que eso. Era, aunque ella no lo sabía todavía, el primer paso de algo que tardaría 11 años en completarse, 11 años de trámites lentos, de cartas que iban y venían, de decisiones pequeñas tomadas con calma y sin prisa por una mujer de edad, que el mundo había aprendido a no tomar en serio precisamente porque era vieja y era mujer y vivía sola en una casa modesta en las afueras de la ciudad. Y mientras todo eso ocurría, Rodrigo siguió construyendo su imperio, siguió firmando contratos y comprando propiedades y apareciendo en las páginas de negocios de los periódicos locals con la sonrisa de alguien que sabe que ha llegado a algún lugar importante. Lo que no sabía era que su madre también estaba llegando a algún lugar, solo que el camino de ella era distinto, más silencioso, más largo y mucho más profundo de lo que cualquiera habría podido imaginar al mirarla desde afuera. Con sus manos que temblaban un poco y su abrigo gris de siempre y su costumbre de saludar a los vecinos por su nombre, el mundo había aprendido a subestimarla, y Consuelo, con una paciencia que venía de haber sobrevivido cosas mucho más difíciles que la indiferencia de un hijo exitoso, había dejado que lo hiciera. Por ahora, la llamada llegó un martes por la mañana. Era el asistente de la licenciada Patricia Guerrero, con una voz profesional y neutral que no daba ninguna pista sobre lo que había del otro lado. Solo le dijo a Rodrigo que la licenciada Guerrero solicitaba una reunión con él y con su representante legal, preferiblemente antes del final de la semana. El asistente fue amable, preciso. Completamente impenetrable, Rodrigo colgó y se quedó mirando el teléfono sobre su escritorio. Llamó a su abogado. Le explicó lo poco que sabía. Su abogado, un hombre de 60 años con 30 de experiencia en derecho corporativo y una tendencia a no alarmarse por nada. Escuchó en silencio y luego dijo: vamos a ver de qué se trata. Probablemente quiere negociar alguna compensación por el desalojo. Estas cosas se resuelven. Rodrigo asintió. Eso tenía sentido. Eso era manejable. Una compensación económica era exactamente el tipo de problema que él sabía resolver porque era el tipo de problema que tenía precio. Y las cosas que tienen precio siempre se pueden cerrar. Acordaron la reunión para el jueves. Los 2 días que pasaron entre esa llamada y la reunión fueron extraños para Rodrigo de una manera que no supo explicarse. Siguió con su rutina, tuvo reuniones, revisó proyectos, firmó documentos. Pero había algo debajo de todo eso, una corriente quieta y persistente, que no lo dejaba estar del todo en ningún lugar. Por la noche tardaba más en dormirse. Por la mañana se despertaba con la sensación de haber pensado mucho durante el sueño, sin recordar exactamente qué. Una noche, sin saber muy bien por qué, buscó en su teléfono una foto antigua
Tardó un rato en encontrarla porque estaba enterrada debajo de años de imágenes de propiedades y eventos y viajes, pero ahí estaba. Él tendría unos 12 años. Estaba parado junto a su madre en la entrada de un edificio que no reconoció de inmediato hasta que notó la marquesina al fondo. Era su escuela. Día de clausura, probablemente. Consuelo tenía el pelo recogido y un vestido azul marino que él sí recordó, de golpe, con una claridad que lo sorprendió. Ese vestido lo usaba solo para las ocasiones importantes. Lo planchaba la noche anterior con un cuidado que parecía desproporcionado para una prenda tan sencilla. En la foto, ella lo miraba a él, no a la cámara, a él, con una expresión que era demasiado compleja para una sola palabra. Rodrigo cerró la foto, apagó el teléfono. Tardó mucho en dormirse. El jueves llegó con un cielo nublado y un tráfico más denso de lo habitual. Rodrigo y su abogado llegaron juntos a las oficinas de Patricia Guerrero. Era un piso 14 con vista amplia y muebles de madera oscura. Había café sobre la mesa de reuniones. Nadie lo tocó. Patricia Guerrero entró puntual, con una carpeta gruesa bajo el brazo y la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento y no tiene ninguna prisa. Ahora que finalmente llegó, se sentó. Intercambiaron presentaciones breves, y luego, sin rodeos y sin crueldad, Patricia empezó a hablar. Habló durante 40 minutos. Rodrigo escuchó. Al principio escuchó como quien espera encontrar el punto central de algo para poder interrumpir y negociar. Escuchó con la parte del cerebro que lleva años procesando información de negocios, buscando el número, el problema, la cifra que hay que mover para que todo vuelva a su lugar. Pero a medida que Patricia hablaba, esa parte del cerebro fue quedándose sin herramientas, porque lo que estaba escuchando no era un problema de negocios, era una historia, la historia de un terreno en Sonora que Consuelo había heredado 11 años atrás de un tío abuelo al que casi no conocía. 340 hectáreas de tierra semilárida en un estado que Rodrigo había visitado exactamente una vez en su vida, tierra que no valía nada cuando llegó a manos de Consuelo, tierra que ella, sola y en silencio y con la ayuda de Patricia, había decidido no vender cuando todo el mundo le habría dicho que lo hiciera. Patricia explicó los trámites, los años de impuestos pagados puntualmente, las cartas del consorcio minero que llegaron primero como ofertas bajas y fueron subiendo a medida que la importancia del depósito de litio debajo de esa tierra se fue confirmando. Las negociaciones que tomaron 3 años. La decisión final que Consuelo tomó sola, como había tomado todas las demás decisiones de esta historia, con calma, con información, y sin decirle a nadie lo que estaba haciendo hasta que estuvo completamente hecha. La venta se había cerrado 6 días antes del desalojo, $2.900.000, transferidos a una cuenta a nombre de Consuelo Salinas. El número cayó sobre la mesa de reuniones como algo físico. Rodrigo lo escuchó y no dijo nada. Su abogado, que llevaba 30 años sin que nada lo sorprendiera, parpadeó una vez y luego dirigió la vista a sus papeles con la expresión de alguien que necesita un momento para reorganizar todo lo que creía saber. Rodrigo miraba la superficie de la mesa. Estaba pensando, aunque no hubiera podido describir exactamente en qué. Era demasiado al mismo tiempo. Los números no eran el problema. Los números eran, de hecho, lo menos importante de lo que acababa de escuchar, lo que lo tenía inmóvil. Lo que sentía como algo pesado instalado en el centro del pecho era todo lo que rodeaba a los números. Su madre, sola, durante 11 años, manejando algo de esta magnitud sin decirle una sola palabra, y no porque no pudiera, no porque fuera incapaz o estuviera perdida o necesitara ayuda, sino porque había aprendido, en algún punto que él no supo identificar, que no podía confiar en él con algo frágil, que el hijo en el que se había convertido no era el tipo de persona a quien se le entrega algo importante sin saber qué va a hacer con ello. Eso fue lo que lo golpeó, no él. Dinero, la razón por la que no le había dicho nada. Patricia dejó que el silencio existiera durante un momento. Luego habló de nuevo, con la misma voz tranquila con la que había dicho todo lo demás. Consuelo no está aquí porque no quiso estarlo, dijo. Me pidió que yo manejara esta parte, pero sí me pidió que le transmitiera
Rodrigo. Levantó los ojos por primera vez en varios minutos. Patricia lo miró directamente, me dijo que no viene a reclamarle nada, que no tiene intención de usar esto como una herramienta, que la razón por la que usted está aquí hoy no es para que se sienta mal, sino para que sepa la verdad, para que sepa quién era ella. Mientras usted miraba hacia otro lado, Rodrigo abrió la boca, la cerró. No había nada que decir que no sonara vacío. El abogado de Rodrigo, con la experiencia de quien sabe cuando una reunión ha terminado en todos los sentidos que importan, empezó a recoger sus papeles lentamente. Era un gesto profesional pero también compasivo, una manera de dar tiempo. Rodrigo no recogió nada. Se quedó sentado mientras su abogado y Patricia intercambiaban los últimos detalles formales con voces bajas. Se quedó sentado mirando el café que nadie había tocado, que ya debía estar frío, que cejía ahí sobre la mesa con esa presencia inútil y ordenada de las cosas que se preparan para una reunión que resulta ser completamente distinta. Lo que se esperaba. Pensó en el taxi, en la mañana del desalojo, en Consuelo tocando algo en el bolsillo de su abrigo antes de subirse. Era el documento, la confirmación de la transferencia. Probablemente o algo relacionado, algo que guardaba no como un arma sino como lo que era. La prueba silenciosa de una vida entera de decisiones tomadas sin que nadie mirara, sin que nadie aplaudiera, sin que nadie supiera siquiera que estaban siendo tomadas. Sepa quién era ella mientras usted miraba hacia otro lado. Las palabras de Patricia se quedaron resonando con una precisión que dolía exactamente porque era justa. Rodrigo había mirado hacia otro lado, lo había hecho durante años con la convicción cómoda de quien asume que las personas que no exigen atención no la necesitan. Había confundido el silencio de su madre con resignación. No era resignación, nunca lo había sido. Salió del edificio 20 minutos después. El cielo seguía nublado, el tráfico seguía siendo el mismo. La ciudad no sabía que nada había cambiado, pero algo sí había cambiado. Aunque Rodrigo no tuviera todavía las palabras para nombrarlo, ni estuviera seguro de que las palabras existieran, se sentó en su coche sin encender. El motor afuera, la gente pasaba. Alguien reía en la acera, un camión frenó ruidosamente en la esquina. La vida continuaba con esa indiferencia perfecta que tiene hacia los momentos en que algo dentro de una persona se rompe o se abre o se transforma en algo que todavía no tiene forma. Rodrigo tenía las manos sobre el volante y los ojos en ningún lugar en particular, y por primera vez en muchos años no sabía qué hacer a continuación. No tenía un plan, no tenía una estrategia, no había ninguna decisión de negocios que tomar, ningún problema que resolver con dinero o con contactos o con la fuerza de voluntad que lo había llevado desde un cuarto sin elevador en Guadalajara hasta un piso 14 con vista a la ciudad. Solo había esto. Él, solo, con todo lo que acababa de saber y todo lo que llevaba años sin querer saber, y la imagen de una mujer de 79 años pagando en efectivo una habitación de hotel limpia, sentándose junto a la ventana y respirando por primera vez en mucho tiempo. Oaxaca tiene una luz diferente, no es algo que se pueda explicar del todo con palabras, pero quien ha estado y lo sabe. Es una luz que llega de lado, que hace que las paredes de colores de las casas parezcan pintadas desde adentro, que convierte las tardes ordinarias en algo que merece ser mirado despacio. Consuelo lo notó el primer día que llegó, cuando el taxi la dejó frente al edificio pequeño donde estaba su nuevo apartamento, y ella se quedó un momento parada en la acera con su caja bajo el brazo, mirando cómo el sol de la tarde caía sobre una pared amarilla al otro lado de la calle, y pensó: aquí puedo estar. El apartamento era pequeño, pero tenía algo que para ella valía más que cualquier metro cuadrado adicional: una terraza. No grande, apenas suficiente para 2 sillas y unas macetas, pero con luz directa por la mañana y sombra por la tarde, lo que significaba que las plantas iban a estar perfectas. Lo primero que hizo después de desempacar fue ir al mercado del barrio y comprar 3 plantas. Una bugambilia de color magenta, una planta de albahaca que olía exactamente como debía oler, y una pequeña palmera que el vendedor le aseguró que era prácticamente indistractable. Le creyó, las compró. Las puso en la terraza con una seriedad y un cuidado que habrían parecido desproporcionados para plantas recién compradas.
pero que en realidad eran completamente coherentes con quién era Consuelo, alguien que tomaba en serio las cosas pequeñas porque había aprendido a lo largo de muchos años que las cosas pequeñas son las que sostienen todo lo demás. Los días en Oaxaca empezaron a tomar una forma que no se parecía a ninguna forma que su vida hubiera tenido antes. Se despertaba sin alarma. Desayunaba despacio, con el café caliente y la ventana abierta. Los martes y los jueves iba a una clase de pintura en un taller a 10 minutos caminando, donde una mujer de su edad llamada Graciela le había enseñado, en la primera sesión, que no existía la manera incorrecta de poner color sobre el papel. Consuelo había pintado esa tarde un cuadrado azul imperfecto y lo había mirado con una satisfacción que le pareció, en ese momento, levemente ridícula y completamente genuina al mismo tiempo. No le dijo a nadie exactamente dónde estaba, no porque se estuviera escondiendo, sino porque necesitaba, por primera vez en décadas, un tiempo que fuera solo suyo, sin explicaciones, sin rendir cuentas, sin el peso invisible pero constante de ser la madre de alguien, la señora del barrio, la persona que siempre estaba disponible para lo que los demás necesitaran. Solo Fernanda sabía, Fernanda, la nieta mayor, la que había llamado a su padre el día del desalojo y le había dicho ¿qué hiciste? Y había colgado. Fernanda, que siendo niña pasaba los veranos con Consuelo aprendiendo a hacer tortillas y escuchando historias, y que había crecido siendo la única persona en esa familia que nunca olvidó de dónde venían. Consuelo la había llamado, le había explicado lo suficiente y le había pedido una sola cosa: tiempo. Fernanda lo entendió de inmediato. Dijo que sí sin hacer más preguntas. Eso también era una forma de amor y Consuelo lo reconoció y lo agradeció en silencio. 3 semanas después de la reunión en las oficinas de Patricia, Consuelo escribió una carta, la escribió a mano, en el mismo papel grueso color crema, que había usado siempre para las cartas importantes. Tardó 2 días en escribirla, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque quería que cada palabra fuera exactamente la correcta, no más, no menos. Las palabras de más en una carta así podían convertirse fácilmente en acusaciones disfrazadas de explicaciones. Y eso no era lo que ella quería. No estaba escribiendo para lastimar. Estaba escribiendo para cerrar algo y para dejar una puerta, y para decir la verdad de la manera más limpia que fuera posible. No mencionó el dinero. Ni una sola vez. No mencionó el desalojo como un agravio. No enumeró los años de llamadas sin respuesta, los domingos ignorados, los cumpleaños celebrados con mensajes de texto de 2 líneas. No hizo el recuento de todo lo que había dado y todo lo que no había recibido, porque ese recuento no le correspondía a ella hacerlo. Esa era una tarea que solo Rodrigo podía hacer, y solo si elegía hacerla. Y solo si tenía el valor de hacerla con honestidad. Lo que sí escribió fue esto: que no lo había criado para ser cruel, que no sabía exactamente en qué momento el hombre amable y asustado que había sido su hijo se había convertido en el hombre que era ahora, pero que ella no creía que esa transformación fuera irreversible, que el amor que ella le tenía no dependía de lo que él hiciera o dejara de hacer, porque ese tipo de amor era el único tipo que ella sabía dar, y que la puerta que le dejaba abierta no era una trampa ni una exigencia, era exactamente lo que parecía: una puerta. Él podía entrar o no. Esa era su decisión y ella la iba a respetar de cualquier manera. Al final escribió una sola línea que no planeó escribir. Llegó sola, como llegan las cosas verdaderas, sin que uno las llame. Siempre tuvimos suficiente, Rodrigo. El problema es que olvidaste qué significa esa palabra. Dobló la carta, la metió en el sobre, escribió la dirección de memoria porque era la dirección que había escrito cientos de veces a lo largo de años, de tarjetas de cumpleaños y cartas que probablemente no siempre fueron leídas con la atención que merecían. La dejó en el buzón del edificio un miércoles por la mañana, camino a comprar pan, con la misma calma con la que hacía todo, y siguió caminando. La carta llegó un viernes. Rodrigo la encontró entre facturas y correspondencia de negocios. Reconoció la letra en el sobre antes de leer el remitente y la separó del resto sin abrirla. La llevó a su estudio, la puso sobre el escritorio. Siguió con su día, la abrió esa noche, solo. Después de que su esposa se fue a dormir y la casa quedó en ese silencio específico de las casas grandes cuando todos duermen menos uno. La leyó una vez,
la leyó de nuevo. La tercera vez no llegó. Al final porque algo en el pecho no lo dejó seguir, algo que no era exactamente llanto, pero que tampoco era cualquier otra cosa que pudiera nombrar fácilmente. Se levantó. Caminó hasta la habitación que alguna vez había sido el cuarto de huéspedes y que antes de eso, cuando los niños eran pequeños, había sido el cuarto donde dormía Consuelo durante sus visitas. La habitación estaba vacía y ordenada. Olía a nada. Pero Rodrigo se quedó parado en el umbral un momento largo con la carta en la mano y recordó de golpe y sin haberlo buscado una imagen que no sabía que todavía guardaba. Tenía 9 años. Era de noche. Su padre no estaba. Y ya había pasado suficiente tiempo para que el no estar se sintiera definitivo, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta todavía. Él no podía dormir. Salió de su cuarto y fue hasta la puerta del cuarto de su madre y escuchó el sonido de la máquina de coser. Golpeó suavemente. Ella le dijo que entrara. Estaba trabajando con los ojos cansados y la espalda recta y una concentración que ahora, 30 y tantos años después, él entendía. De una manera que no había podido entender entonces, ella lo miró y le sonrió. Apagó la máquina. Le hizo un espacio en la silla a su lado. ¿No puedes dormir? Él negó con la cabeza. Ella no le hizo más preguntas. Solo lo dejó sentarse ahí, a su lado, en silencio. Mientras la noche pasaba afuera y adentro había luz y calor y el olor de la tela y de las manos de su madre que olían siempre levemente a jabón de lavanda. Rodrigo no supo cuánto tiempo estuvo parado en el umbral de esa habitación vacía. Cuando salió, fue directo a buscar su coche y manejó hacia el sur. Manejó durante horas en la oscuridad de una carretera que conocía mal, con la radio apagada y la carta de su madre doblada en el bolsillo de su camisa. Sobre el lado izquierdo del pecho, llegó a Oaxaca cuando el cielo ya estaba empezando a cambiar de color, ese momento específico antes del amanecer en que el negro se convierte en azul muy oscuro, en azul menos oscuro. En algo que todavía no es luz pero que ya no es noche. Encontró la dirección. Estacionó el coche frente al edificio pequeño con la pared amarilla al otro lado de la calle que ahora, en el amanecer naciente, brillaba con esa luz que Oaxaca tiene y que no se puede explicar del todo con palabras. Apagó el motor y se quedó. No, bajó del coche, no llamó a nadie, no tenía ningún plan, ninguna estrategia, ninguna versión preparada de lo que iba a decir. No sabía si iba a decir algo, no sabía si Consuelo lo sabía, no sabía si tenía derecho a estar ahí o si su presencia era un gesto genuino o simplemente otro movimiento de un hombre acostumbrado a resolver las cosas con acciones porque las palabras siempre le habían costado más. No sabía nada de todo eso, pero había manejado toda la noche y eso era algo. Era, quizás, lo más honesto que había hecho en años arriba en la terraza del tercer piso. Consuelo salió con su café de la mañana como hacía todos los días. La bugambilia magenta estaba floreciendo mejor de lo esperado. La albahaca olía exactamente como debía. La pequeña palmera seguía siendo, como le habían prometido, prácticamente indistractable. Consuelo se sentó en su silla con el café caliente entre las manos y miró la calle que empezaba a despertarse despacio. Un perro cruzó la acera. Un hombre abrió la persiana de una tienda al fondo. La luz de Oaxaca llegó de lado, como siempre, y pintó la mañana con ese color que no tiene nombre exacto. No vio el coche de su hijo estacionado abajo, o quizás sí lo vio. Y eligió seguir mirando la bugambilia. Algunas puertas se abren despacio. Eso no significa que estén cerradas. Y a veces lo más importante que alguien puede hacer es llegar, apagar el motor y quedarse, sin saber qué sigue, sin garantías, solo con la decisión de no seguir mirando hacia otro lado. La mañana siguió avanzando sobre Oaxaca con esa calma que tienen las mañanas que no saben que están siendo importante si en algún lugar entre esa terraza y ese coche, entre una madre que había aprendido a respirar de nuevo y un hijo que apenas estaba aprendiendo a detenerse, había algo que todavía no tenía forma pero que era, sin duda, el principio de algo, o la posibilidad de ello. Y a veces eso es suficiente. Oaxaca tiene una luz diferente, no es algo que se pueda explicar del todo con palabras, pero quien ha estado ahí lo sabe. Es una luz que llega de lado que hace que las paredes de colores de las casas parezcan pintadas desde adentro, que convierte las tardes ordinarias en algo que merece ser mirado despacio,
Consuelo lo notó el primer día que llegó, cuando el taxi la dejó frente al edificio pequeño donde estaba su nuevo apartamento y ella se quedó un momento parada en la acera con su caja bajo el brazo, mirando como el sol de la tarde caía sobre una pared amarilla al otro lado de la calle. Pensó, aquí puedo estar. El apartamento era pequeño, pero tenía algo que para ella valía más que cualquier metro cuadrado adicional: una terraza. No grande, apenas suficiente para 2 sillas y unas macetas, pero con luz directa por la mañana y sombra por la tarde. Lo que significaba que las plantas iban a estar perfectas. Lo primero que hizo después de desempacar fue ir al mercado del barrio y comprar 3 plantas. Una bugambilia de color magenta, una planta de albahaca que olía exactamente como debía oler, y una pequeña palmera que el vendedor le aseguró que era prácticamente indestructible. Le creyó, las compró. Las puso en la terraza con una seriedad y un cuidado que habrían parecido desproporcionados para plantas recién compradas, pero que en realidad eran completamente coherentes con quien era Consuelo, alguien que tomaba en serio las cosas pequeñas porque había aprendido a lo largo de muchos años que las cosas pequeñas son las que sostienen todo lo demás. Los días en Oaxaca empezaron a tomar una forma que no se parecía a ninguna forma que su vida hubiera tenido antes. Se despertaba sin alarma, desayunaba despacio con el café caliente y la ventana abierta. Los martes y los jueves iba a una clase de pintura en un taller a 10 minutos caminando, donde una mujer de su edad llamada Graciela le había enseñado en la primera sesión que no existía la manera incorrecta de poner color sobre el papel. Consuelo había pintado esa tarde un cuadrado azul imperfecto y lo había mirado con una satisfacción que le pareció, en ese momento, levemente ridícula y completamente genuina al mismo tiempo. No le dijo a nadie exactamente dónde estaba, no porque se estuviera escondiendo, sino porque necesitaba, por primera vez en décadas, un tiempo que fuera solo suyo, sin explicaciones, sin rendir cuentas, sin el peso invisible pero constante de ser la madre de alguien, la señora del barrio, la persona que siempre estaba disponible para lo que los demás necesitaran. Solo Fernanda sabía, Fernanda, la nieta mayor, la que había llamado a su padre el día del desalojo y le había dicho ¿qué hiciste? Y había colgado. Fernanda, que siendo niña pasaba los veranos con Consuelo aprendiendo a hacer tortillas y escuchando historias, y que había crecido siendo la única persona en esa familia que nunca olvidó de dónde venían. Consuelo la había llamado, le había explicado lo suficiente y le había pedido una sola cosa: tiempo. Fernanda lo entendió de inmediato. Dijo que sí sin hacer más preguntas. Eso también era una forma de amor y Consuelo lo reconoció y lo agradeció en silencio. 3 semanas después de la reunión en las oficinas de Patricia, Consuelo escribió una carta. La escribió a mano, en el mismo papel grueso color crema que había usado siempre para las cartas importantes. Tardó 2 días en escribirla, no porque no supiera lo que quería decir, sino porque quería que cada palabra fuera exactamente la correcta, no más, no menos. Las palabras de más en una carta así podían convertirse fácilmente en acusaciones disfrazadas de explicaciones. Y eso no era lo que ella quería. No estaba escribiendo para lastimar. Estaba escribiendo para cerrar algo y para dejar una puerta, y para decir la verdad de la manera más limpia que fuera posible. No mencionó el dinero. Ni una sola vez. No mencionó el desalojo como un agravio. No enumeró los años de llamadas sin respuesta, los domingos ignorados, los cumpleaños celebrados con mensajes de texto de 2 líneas. No hizo el recuento de todo lo que había dado y todo lo que no había recibido, porque ese recuento no le correspondía a ella hacerlo. Esa era una tarea que solo Rodrigo podía hacer y solo si elegía hacerla. Y solo si tenía el valor de hacerla con honestidad. Lo que sí escribió fue esto: que no lo había criado para ser cruel, que no sabía exactamente en qué momento el hombre amable y asustado que había sido su hijo se había convertido en el hombre que era ahora, pero que ella no creía que esa transformación fuera irreversible, que el amor que ella le tenía no dependía de lo que él hiciera o dejara de hacer, porque ese tipo de amor era el único tipo que ella sabía dar, y que la puerta que le dejaba abierta no era una trampa ni una exigencia, era exactamente lo que parecía: una puerta. Él podía entrar o no. Esa era su decisión y ella la iba a respetar de cualquier manera.
al final escribió una sola línea que no planeó escribir. Llegó sola, como llegan las cosas verdaderas, sin que uno las llame. Siempre tuvimos suficiente, Rodrigo. El problema es que olvidaste qué significa esa palabra. Dobló la carta. La metió en el sobre, escribió la dirección de memoria porque era la dirección que había escrito cientos de veces a lo largo de años de tarjetas de cumpleaños y cartas que probablemente no siempre fueron leídas con la atención que merecían. La dejó en el buzón del edificio un miércoles por la mañana, camino a comprar pan. Con la misma calma con la que hacía todo, y siguió caminando. La carta llegó un viernes. Rodrigo la encontró entre facturas y correspondencia de negocios. Reconoció la letra en el sobre antes de leer el remitente y la separó del resto sin abrirla. La llevó a su estudio. La puso sobre el escritorio. Siguió con su día, la abrió esa noche, solo. Después de que su esposa se fue a dormir y la casa quedó en ese silencio específico de las casas grandes cuando todos duermen menos uno. La leyó una vez, la leyó de nuevo. La tercera vez no llegó. Al final porque algo en el pecho no lo dejó seguir, algo que no era exactamente llanto, pero que tampoco era cualquier otra cosa que pudiera nombrar fácilmente. Se levantó. Caminó hasta la habitación que alguna vez había sido el cuarto de huéspedes y que antes de eso, cuando los niños eran pequeños, había sido el cuarto donde dormía Consuelo durante sus visitas. La habitación estaba vacía y ordenada. Olía a nada. Pero Rodrigo se quedó parado en el umbral un momento largo con la carta en la mano y recordó de golpe y sin haberlo buscado una imagen que no sabía que todavía guardaba. Tenía 9 años. Era de noche. Su padre no estaba. Y ya había pasado suficiente tiempo para que el no estar se sintiera definitivo, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta todavía. Él no podía dormir. Salió de su cuarto y fue hasta la puerta del cuarto de su madre y escuchó el sonido de la máquina de coser. Golpeó suavemente. Ella le dijo que entrara. Estaba trabajando con los ojos cansados y la espalda recta y una concentración que ahora, 30 y tantos años después, él entendía. De una manera que no había podido entender entonces, ella lo miró y le sonrió. Apagó la máquina. Le hizo un espacio en la silla a su lado. ¿No puedes dormir? Él negó con la cabeza. Ella no le hizo más preguntas. Solo lo dejó sentarse ahí, a su lado, en silencio. Mientras la noche pasaba afuera y adentro había luz y calor y el olor de la tela y de las manos de su madre que olían siempre levemente a jabón de lavanda. Rodrigo no supo cuánto tiempo estuvo parado en el umbral de esa habitación vacía. Cuando salió, fue directo a buscar su coche y manejó hacia el sur. Manejó durante horas en la oscuridad de una carretera que conocía mal, con la radio apagada y la carta de su madre doblada en el bolsillo de su camisa. Sobre el lado izquierdo del pecho, llegó a Oaxaca cuando el cielo ya estaba empezando a cambiar de color, ese momento específico antes del amanecer en que el negro se convierte en azul muy oscuro, en azul menos oscuro. En algo que todavía no es luz pero que ya no es noche, encontró la dirección.